que sirven para hablar y escribir correctamente la lengua. Los niveles de la lengua son estudios por las siguientes ramas de la lingüística. Muy bien, como aquí dice, ¿no? La gramática estudia, ¿no? Las reglas, ¿no? Las reglas nos permiten describir y explicar los enunciados, muy bien, de una lengua, muy bien. ¿Para qué tengo que aprender la gramática? Para poder hablar y escribir de la manera correcta, muy bien. Y la gramática tiene las siguientes ramas, muy bien. ¿Qué serían? La fonética, fonología, sintaxis, semántica, morfología, ortología, lexicología, pragmática, etimología y ortografía. Muy bien, vamos a describir uno por uno. Muy bien. ¿Qué es la fonética? La fonética estudia los sonidos del lenguaje humano en su relación concreta. Se encarga de describir y examinar las propiedades físicas de los sonidos reales emitidos por los seres humanos, descubriendo cómo se pronuncian físicamente esos sonidos. La única tarea de la fonética es justamente la de responder la pregunta ¿cómo se pronuncia? Muy bien. La fonética, como aquí dice, ¿no? Estudia cómo se pronuncian las palabras. Muy bien. Si alguna vez han estudiado inglés, ya han visto en los diccionarios de inglés que ahí tiene cómo se pronuncian esas palabras. Muy bien. Y está entre corchetes. Esa es la fonética. Muy bien. A eso se refiere. Ejemplo. Veamos un ejemplo. Ahí está, ¿no? Mamá, ¿no? Que vendría a ser la transcripción ortográfica. ¿Y cómo se transcribe? Vean, así es nosotros como pronunciamos, ¿no? Mamá. Así es como pronunciamos. Vean, para hacer la transcripción fonética se escribe con corchetes. Muy bien. En corchetes se escribe. No olviden eso. Muy bien. Otro ejemplo. Vean. Nada. Dicen, ¿no? Que sería la transcripción ortográfica, que se refiere a la manera como se escribe. Muy bien. De esa manera, nada escribimos nosotros. Muy bien. Pero, ¿cómo se pronuncia? Vean cómo se pronuncia. Muy bien. Ahí está primero viene un apóstrofe, la N, la A, la D. Vean esa D, ¿no? Esa D. Bueno, esto lo van a aprender, la transcripción fonética, lo van a aprender más lejos. Muy bien. Más a profundo lo van a aprender. Muy bien. Entonces, la fonética estudia eso. Muy bien. Cómo se pronuncian las palabras. A eso que se refiere. Muy bien. Otro ejemplo también sería lo que es cuando aprendemos un nuevo idioma, ¿no? Generalmente el inglés es el idioma más aprendido por todo el mundo. Muy bien. Pero a veces cuando aprendemos el inglés no aprendemos la manera correcta de la pronunciación. Por ejemplo, vean aquí, ¿no? Los números en inglés, ¿no? Que en el colegio lo hemos aprendido. Pero ¿cómo es la correcta pronunciación? Decimos, ¿no? 1, 2, 3, decimos, ¿no? Y 4, ¿no? 3 de 3, ¿no? Decimos 3. Así de esa manera decimos 3. Pero ¿qué significa 3? Muy bien. ¿Qué significa 3? Si pronuncias de esa manera, tree significa árbol. Muy bien. Entonces, ¿cómo estaría diciendo yo en castellano? ¿No? Si pronuncio de esa manera, 1, 2, 3, 4, ¿no? En castellano traducido estaría diciendo 1, 2, árbol, 4 estaría diciendo. Muy bien. Entonces, esa no es la manera correcta de pronunciar, ¿no? El 3 en inglés se pronuncia 3. 3 es con la Z. Muy bien. Con la Z se pronuncia 3. Muy bien. Ese es el sonido que ustedes tienen que emitir para pronunciar el 3. Muy bien. Si pronuncian 3, como estoy pronunciando yo, 3 significa árbol. Muy bien. Entonces, es lo que estudia la fonética, la correcta pronunciación de las palabras. Y esto, la fonética es muy utilizado cuando voy a aprender un nuevo idioma. Muy bien. Cualquier idioma, sí o sí voy a aprender lo que es la fonética, porque van a enseñarme cómo se pronuncia correctamente. Porque si pronuncio de otra manera,
voy a estar diciendo otras cosas, voy a estar diciendo. Muy bien, a eso que se refiere. Entonces, es lo que estudia la fonética. Muy bien, ¿no? Ahora pasemos a lo que es a la fonología. Muy bien. ¿Qué estudia la fonología? Estudia a los fonemas desde el punto de vista de su función en la lengua. Investiga el conjunto de diferencias de significación que hay entre ellas. La unidad mínima de la fonología son los fonemas, se dice. Muy bien. ¿Qué es un fonema? El fonema es un sonido que nosotros emitimos al hablar. Muy bien. Por ejemplo, veamos este ejemplo, ¿no? Voy a ir a la ceja del alto. Muy bien. Esa sería una oración, ¿no? Voy a ir a la ceja del alto. Muy bien. Pero nosotros, ¿cómo pronunciamos esta frase? Muy bien. Muchos de nosotros pronunciamos de esta manera, ¿no? Voy a ir a la ceja del alto. Muy bien. Así es nosotros como pronunciamos. Y esto se llama lo que es transcripción fonológica. Muy bien. Pero quiero que vean, ¿no? ¿Cuántos fonemas aquí hay? Muy bien. Si se dan cuenta, hay 20 fonemas, ¿no? Contando. Cada letra es un fonema. Muy bien. Pero aquí lo más interesante es cómo pronuncio esta palabra. Voy a, ¿no? Nadie pronuncia voy a. Muy bien. Nadie en la vida pronuncia eso. Voy a. Todo el mundo pronuncia voy a, ¿no? Voy a ir a la ceja del alto. Así es como nosotros pronunciamos. Voy a. Muy bien. Nadie pronuncia voy a. Incluso otras personas pronuncian de esta manera. Huir a la ceja del alto. Pronuncian el huir, ¿no? Bueno, parece no motivo de burla, ¿no? Pero no lo es así, ¿no? ¿Por qué las personas hablan de esta manera? Huir, ¿no? ¿Por qué hablan huir, ¿no? Las personas que hablan el huir son aquellas personas que su lengua materna o su primera lengua que ellos han aprendido ha sido el aymara o el quechua, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver aquí, ¿no? Lo que pasa que en el aymara y en el quechua no existe la letra V, la consonante V, no existe. Tampoco la B bilabial, no existe. Muy bien. Por lo tanto, ellos lo reemplazan, ¿no? La B o la B bilabial o la B dentilabial, ellos, los aymaras y los quechuas, los reemplazan con la letra o con la semivocal B doble. Muy bien. Y es porque ellos dicen huir a la ceja del alto. Es así como ellos responden. Muy bien. De eso bien. Es por eso que eso estudia lo que es la fonología. Muy bien. Cómo nosotros pronunciamos y por qué pronunciamos de esa manera. ¿Cuál es el motivo? Muy bien. Yo ya les di el motivo. Porque ellos pronuncian huir y no voy a ir. Muy bien. Entonces, eso es lo que significa la fonología. Muy bien, estudia los fonemas. Muy bien. El siguiente, ¿no? ¿Qué estudia la sintaxis? ¿No? Estudia las relaciones y funciones de las palabras. La sintaxis sirve para unir, relacionar, no, perdón, unir, relacionar, combinar, ordenar, ¿no? En sentido más estricto, estudia a la oración y sus elementos. Además, enseña a combinar las palabras para formar oraciones que expresen correctamente nuestros pensamientos. Muy bien. O sea, la sintaxis en este caso estudia una oración. Muy bien. ¿Y qué es una oración? Una oración es una idea concreta. Muy bien. Y en la oración va a haber las funciones. Muy bien. ¿A qué me refiero con las funciones?
Me refiero a que nosotros tenemos que investigar dónde está el sujeto, dónde está el verbo y qué tipos de complementos lleva esa oración. Muy bien. Ejemplo. Muy bien. Ven, aquí está. Él lleva un regalo a la abuela. Muy bien. Lo primero que yo tengo que hacer es dividir esta oración. Muy bien. Por ejemplo, en el colegio nos han enseñado que una oración se divide en tres partes. Muy bien. Que es sujeto, verbo y predicado. No es así. Muy bien. Error. Una oración solamente se divide en dos, ¿no? ¿Qué sería sujeto y predicado? Muy bien, solamente se divide en dos. Muy bien, entonces, ¿cuál es el sujeto? Ven, el sujeto vendría a ser él. Muy bien, sería, se le llama lo que es un sintagma nominal, se le llama. Muy bien, luego de averiguar el sujeto, tengo que averiguar dónde está el verbo. Muy bien, el verbo siempre va a ir en el predicado. Muy bien, siempre va a estar en el predicado. Y vean, ¿no? Aquí dice, él lleva un regalo a la abuela. ¿Dónde está el verbo? El verbo sería lleva, que sería un verbo transitivo, sería. Muy bien. Luego, ¿qué más tengo que averiguar? Tengo que averiguar los complementos. Muy bien, un predicado puede que tenga complementos o no. Muy bien, puede que tenga o no. Bueno, en este caso hay dos tipos de complementos. Veamos, ¿qué tipos de complementos son? Muy bien, un regalo, ¿no? ¿Qué sería un regalo? Un regalo se le llama lo que es un complemento directo. Muy bien, él lleva un regalo. Luego, a la abuela. ¿Qué sería a la abuela? ¿Qué tipo de complemento sería a la abuela? A la abuela vendría a ser un complemento indirecto. Muy bien, un complemento indirecto. Así es como se le llama. Muy bien, vean, entonces es lo que estudia la sintaxis, las funciones de las palabras. Muy bien, las funciones de las palabras. ¿Qué funciones cumplen cada palabra? Muy bien, también el orden, la relación. ¿A qué me refiero con el orden y relación? Por ejemplo, para formar un sujeto, ¿no? Sí o sí tiene que estar lo que es un pronombre o un sustantivo para formar un sujeto. Muy bien. Si va a ir un sujeto, perdón, si va a ir un sustantivo, el sustantivo puede que lleve un artículo. Muy bien. Y es lo que estudia la sintaxis. La sintaxis va a llevar, por ejemplo, el sujeto puede que lleve un artículo. Y si va a llevar un artículo, automáticamente puede ser un sujeto. Muy bien, hay que analizar. Muy bien, hay que analizar en esos casos. Muy bien, yo cómo sé de qué es el sujeto. Muy bien, para eso hay que hacerse ciertas preguntas. Muy bien, para averiguar el sujeto, yo me tengo que preguntarme quién. Por ejemplo, en esta oración, ¿no? Él lleva el regalo a la abuela. Muy bien, yo cómo puedo saber de que él es el sujeto. ¿Cómo puedo saber? ¿Por qué no puede ser a la abuela el sujeto? ¿Por qué no puede ser a la abuela el sujeto? Muy bien. La explicación es sencilla, ¿no? Para averiguar el sujeto, yo me tengo que preguntarme quién al verbo. Muy bien. Por ejemplo, la pregunta sería así: ¿quién lleva el regalo a la abuela? ¿Quién? Y la respuesta va a ser él. Entonces, él vendría a ser el sujeto. Muy bien. Así vendría a ser. Y para encontrar el complemento directo, me tengo que preguntarme qué. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva él a la abuela? Así es como sería la pregunta. ¿Qué lleva él a la abuela? Y la respuesta va a ser un regalo. Muy bien. Y para encontrar el complemento indirecto, me tengo que preguntarme a quién o para quién. En este caso, él, ¿para quién lleva un regalo? Sería la pregunta. Y la respuesta sería a la abuela.
Ahí está, señores. Muy bien. Hay que preguntarse ese tipo de preguntas para hallar, ¿no? Las funciones y los complementos. Muy bien, señores. Entonces, es lo que estudia la sintaxis. Muy bien. En este caso, estudia lo que es a una oración y estudia las relaciones y sus funciones. Muy bien. Pasemos al siguiente. ¿Qué es la semántica? Muy bien. El término semántica se refiere al estudio de diversos aspectos del significado. Muy bien, del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos, como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Muy bien, o sea, la semántica estudia el significado de las palabras. Es lo que estudia la semántica, el significado de las palabras. Las palabras, ¿qué significan? Muy bien, las palabras tienen doble significado. Muy bien, tienen doble significado. Todas las palabras tienen doble significado. Muy bien. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Vean, vean, ¿no? La semántica se divide en dos: significado denotativo y significado connotativo. Muy bien. ¿Qué es el denotativo? Es el significado real y objetivo de las palabras. ¿A qué quiere decir con eso? Por ejemplo, ¿qué significa media naranja? Muy bien. Para ustedes, en el connotativo, perdón, en el denotativo sería las naranjas a mitades, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo sería en el connotativo? ¿Pero qué es el connotativo primero? El connotativo es el significado subjetivo o figurado de las palabras, ¿no? Por ejemplo, decimos media naranja cuando una persona está, o bueno, cuando una persona tiene su enamorado o enamorada, ¿no? Y a ese enamorado o enamorada se le llama media naranja. Muy bien, eso vendría a ser lo que es la semántica, ¿no? El significado de las palabras. Muy bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es Don Juan? Un Don Juan es aquella persona, bueno, era una persona, era una persona española que tendría, no, que tenía, ¿no? Eh, una sensualidad al hablar, muy bien, que conquistaba el español. Pero en el connotativo, ¿quién sería Don Juan? ¿No? A veces muchas mujeres llaman a los hombres, él es un Don Juan, ¿no? ¿Y qué significa Don Juan? En la manera connotativo. Significa que aquella persona que tiene o que es mujeriego. Y connotativo. El notativo va a ser el significado real, ¿no? ¿Qué realmente significa la palabra? ¿Bien? Vamos al siguiente. Muy bien. Morfología. Rama de la lingüística. Muy bien. Muy bien. Estuvimos hablando sobre la morfología. Muy bien. ¿Qué estudia la morfología? Estudia la manera interna, estudia la estructura interna de las palabras.
Muy bien. Y como acabo de decirles, ¿para qué tengo que yo estudiar morfología? ¿No? Para clasificar sus unidades. ¿A qué se refiere con clasificar sus unidades? ¿No? Se refiere a las categorías gramaticales. O sea, ¿a qué me refiero yo con categorías gramaticales? Me refiero a que la palabra, ¿qué va a ser? Muy bien. O sea, es un sustantivo, es un verbo, es un adjetivo, es un adverbio, ¿no? Eso es lo que me enseña la morfología. Muy bien. ¿Qué categoría gramatical tiene? Muy bien. Eso es lo que me estudia. Además, también como aquí es definir, ¿ves? Muy bien. ¿A qué se refiere con definir? Me va a decirme el género y número de la palabra, ¿no? Género es femenino o masculino. Número es singular o plural. Eso es lo que me va a decirme la morfología, ¿no? Ejemplo. Veamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería gato, ¿muy bien? Primero ya tengo que estudiar la palabra interna. Para estudiar la palabra interna, tengo que buscar su raíz o lexema, ¿muy bien? En este caso sería GAT, que vendría a ser la raíz. Y la O, ¿no? La O vendría a ser lo que es el morfema de género, que en este caso sería masculino. Gato. Muy bien. La O sería morfema masculino, ¿no? Y ahora, ¿cómo sería gata? ¿No? Que a T sería la raíz y la A vendría a ser morfema de género femenino. Muy bien. Gata. Muy bien. Gato, singular. Gata, singular. Eh, Categoría gramatical. Gato, sustantivo. Gata, sustantivo. Muy bien. Entonces, eso es lo que estudia la morfología. Estudia las categorías gramaticales. Y lo principal de la morfología es encontrar la raíz, ¿no? De una palabra, o también llamado lexema. Bien, se le puede llamar lexema o raíz. Cualquiera de los dos va a estar bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, pasemos lo que es la ortología. Muy bien. ¿Qué es la ortología? A pesar de hablar el mismo idioma, un argentino no pronuncia igual que un español, ni que un mexicano. Para pronunciar correctamente se necesita aprender a articular los fonemas bien, pero estos no se articulan siempre igual, pues depende de la persona que los pronuncie y de la posición que ocupen en la cadena hablada. Muy bien, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Muy bien, la ortología estudia el acento de las personas. Muy bien, como aquí dice, ¿no? Un argentino, ¿cómo va a hablar? ¿No? Si yo pongo la palabra llave, llave, ¿no? Llave. Un argentino, ¿cómo lo va a pronunciar? Lo va a decir llave, ¿no? Un español, digo, ¿no? ¿Cómo lo va a pronunciar? Lo va a pronunciar llave, ¿ven? Y nosotros, ¿cómo pronunciamos? Llave, ¿ven? Llave, llave y llave, llave. Así es como va a pronunciar un español, llave, ve, ¿no? Y nosotros vamos a pronunciar llave. Un argentino, llave. Muy bien. Eso es lo que estudia la ortología. Como el acento de las personas. Muy bien. Por ejemplo, aquí en Bolivia, el acento de los eh, cruceños es totalmente diferente, si se han dado cuenta. Muy bien. Es totalmente diferente. Muy bien. Los peruanos, ¿no? Los peruanos casi siempre, en la mayoría, siempre ponen una P al último. Apúrate P, así es como dicen, ¿no? Apúrate P, ¿no? Y nosotros, ¿cómo decimos? Apúrate pues, decimos. ¿Ven cómo cambia la orto? Eso es lo que es ortología. Muy bien. El acento. Muy bien. Así es como sería. Muy bien. Entonces, eso es lo que estudia la ortología.
estudia el acento de cada región o país, puede ser. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Pasemos lo que es ahora a la lexicología. Muy bien. ¿Qué estudia la lexicología? Se conoce a la lexicología como la ciencia lingüística que estudia el léxico o vocabulario desde una visión general. Se dedica al estudio de los morfemas de la lengua, es decir, al estudio de las palabras, de manera que teoriza, define y clasifica las unidades del nivel léxico. Muy bien. ¿A qué se refiere con lexicología? Lexicología, como aquí dice, ¿no? Estudia el vocabulario. Muy bien. Y ese vocabulario, la lexicología le da, ¿no? Le va a dar una definición, ¿no? Como aquí dice, va a teorizar, ¿no? Teoriza, define y clasifica. Teoriza. ¿A qué significa teoriza? Muy bien. Le va a dar una definición. Muy bien. Clasifica, ¿no? Le va a dar, nos va a decirnos qué categoría gramatical tiene. ¿Es un verbo, sujeto, adverbio? Eso. Muy bien. Y la lexicología es muy usado por nosotros. Es muy, pero muy usado, ¿no? La lexicología es el diccionario que ustedes han tenido. Muy bien. Hoy en día, si yo no entiendo una palabra, ¿a dónde acudo? Acudo a un diccionario. ¿Para qué? Para saber qué es lo que significa esa palabra, ¿no? Pero si ustedes ingresan a un diccionario, van a encontrar, ¿verdad? Van a encontrar también la clasificación, ¿no? ¿Esa palabra qué es? ¿Es un adjetivo, verbo, sustantivo? ¿Qué es? Es lo que va a decir. Por ejemplo, veamos aquí un ejemplo, ¿no? La palabra inefable. Para ustedes, ¿qué significa? Muy bien. Si yo no entiendo, voy a acudir al diccionario. Bueno, hoy en día ya nadie acude al diccionario, ¿verdad? Hoy en día lo que acudimos es al Internet. Pero si yo pongo en el Internet, ¿qué es inefable? Hasta en el Internet va a decirme, ¿no? Primero me va a decirme que es, me va a decirme, ¿no? Va a clasificar, ¿no? Va a decirme que es un adjetivo. Vean, aquí está, ¿no? ADJ, así es como va a estar. ADJ. Muy bien. Va a decirme que es un adjetivo. Luego me va a decir qué es lo que significa. Inefable. ¿Qué significa inefable? Que no se puede explicar con palabras. Muy bien. O sea, ¿se entiende lo que está diciendo aquí? Es algo que no se puede explicarse con palabras. Por ejemplo, un sentimiento, digamos que ustedes tienen un sentimiento y no lo pueden decir con palabras. Muy bien, ese sería inefable. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así con inefable sería el odio es inefable. Muy bien, aquí yo me estoy refiriendo con eso, que yo no puedo explicar con palabras qué es el odio. Muy bien. Bueno, hay personas, ¿no? Que explican, ¿no? El odio es malo, el odio es, no sé, es rencoroso tal vez. Bueno, pero se puede explicar también que es algo inefable, el odio. Muy bien. Otra palabra, vaca, ¿no? Vaca. ¿Qué significa vaca? Muy bien. Vaca, como pueden ver, está con la letra S, ¿no? Está con la letra S. ¿Y qué significa? Soporte en el techo de un vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Vean, esto es lo que significa vaca. Muy bien, es un soporte, es una especie de una maleta que tiene, no todos los móviles tienen eso. Algunos móviles sí lo tienen. En especial, van a poder ver vacas en Santa Cruz. Casi todos los autos llevan esta parte, ¿no? La vaca. Aquí en La Paz es muy raro ver esta vaca. Muy bien, es muy raro ver, es muy raro. Pero en Santa Cruz es algo normal ver. Muy bien, vaca. La otra palabra, vaca, ¿no? Con la con la V dentilabial, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Primero, es un sujeto,
y es un mamífero rumiante bovino, hembra, de unos 150 centímetros de altura y 250 centímetros de longitud. Vaca, ¿no? Es lo que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, señores, entonces, esto es lo que es la lexicología. Muy bien. Estudia el vocabulario, ¿no? Nos va a dar una explicación sobre qué significa esa palabra. Muy bien. Y además nos va a decirnos qué categoría gramatical tiene esa palabra. Muy bien. Incluso hay diccionarios que tienen, tienen cómo se pronuncia esa palabra. Muy bien. Y eso está en los diccionarios de inglés, ¿no? Si ustedes tienen un diccionario de inglés, van a ver que ahí les va a mostrarles cómo se pronuncia esa palabra. Muy bien. Incluso hay diccionarios que les va a decirles la etimología, o sea, de dónde viene esa palabra. Muy bien. Ya son diccionarios mucho más a profundidad. Muy bien. Mucho más específicos. Muy bien. Pero generalmente vienen de esta manera. Solo nos dicen la categoría y su significado, nomás nos dice. Muy bien. Entonces, eso es lo que estudia la lexicología. Ahora sí, vamos al siguiente caso, ¿no? Que es la pragmática. Pragmática. La pragmática es el estudio del significado invisible, muy bien, o de cómo reconocemos lo que alguien quiere decir incluso cuando no lo dice. Muy bien. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Aquí es donde entra lo que es la ironía. Muy bien. La ironía tiene un doble significado. Muy bien. O el sarcasmo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de ironía, ¿no? O de sarcasmo sería, él es un buen estudiante, ¿no? Pero sin en cambio, esa es una ironía, ¿no? Ironía, ¿no? Él es un buen estudiante. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿No? Estoy diciendo, bueno, de la manera que yo digo, ¿no? Ah, él es un buen estudiante, ¿eh? Así, ¿no? De la manera que yo digo, estoy diciendo que este estudiante no es un buen estudiante, ¿no? Es un pésimo estudiante. Entonces, eso es lo que estudia la pragmática, un significado invisible. Y hoy en día hablamos mucho de esa manera. Hablamos con sarcasmos, con ironías hablamos, ¿no? Hablamos generalmente así, ¿no? Generalmente los hombres hablan con mucha ironía y las mujeres hablan con mucho sarcasmo, hablan. Muy bien, así es como se... Entonces, eso me dice lo que es la pragmática, ¿no? La pragmática también viene lo que son en los chistes, ¿no? Si tú no entiendes el chiste, no vas a poder reírte. Tienes que entender el significado oculto que está en ese chiste. Muy bien. Por ejemplo, a ver, un chiste que yo les voy a contar. Muy bien. Había un zorro, muy bien, que fue a México. Muy bien, a México. Y el zorro le pisa la pata a un perro. Y el zorro, como habla inglés, le dice al perro, I'm sorry, le dice. Y el perro le contesta, I am Perry, le contesta. Muy bien. ¿Ha entendido el chiste? Muy bien. Es lo que significa un significado invisible. Muy bien. El zorro dijo, ¿no? El zorro, como sabe hablar inglés, le ha pisado la pata al perro. Y él dijo, bueno, él estaba disculpando, ¿no? Él estaba diciendo, I'm sorry. ¿Qué significa I'm sorry? I'm sorry significa lo siento, significa. Pero el perro ha entendido que él es un zorro, ¿no? I'm sorry. Y es por eso que el perro le ha contestado, I am Perry, ¿no? Ese es el chiste. Si se han dado cuenta, es un significado oculto. Muy bien. Para entender, tenemos que comprender bien, ¿no? Las oraciones de un chiste, muy bien, o el sarcasmo o la ironía, tenemos que entenderlo de una manera exacta.
Muy bien. Vayamos con el siguiente, ¿no? Ahora que viene lo que es la etimología. ¿Qué es la etimología? Ciencia que investiga el proceso evolutivo, muy bien, de las palabras desde su origen hasta su forma actual. Muy bien. Etimología, como aquí dice, ¿no? Estudia el proceso evolutivo de las palabras. ¿A qué se refiere con evolutivo? ¿No? Evolutivo significa el cambio, ¿no? El cambio del significado de la palabra. Es lo que significa evolutivo. Su origen, de dónde realmente viene esa palabra, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de evolución, evolutivo, de la palabra compañero, ¿no? Compañero, ¿qué significa hoy en día? Muy bien. Para todos nosotros, compañero significa amigo o amiga, ¿verdad? Bueno, dependiendo, ¿no? Compañero significaría amigo, de curso o de un trabajo sería, ¿no? Él es mi compañero, sería, ¿no? De trabajo, de curso. Muy bien. O compañera, ¿no? Ella es mi amiga de clase o de trabajo, vendría a ser. Muy bien. Pero hace mucho tiempo, hace 2000 años, compañera, ¿qué significaba? ¿No? Compañera significaba concubino. Es lo que significaba compañera. Muy bien. No sé si alguna vez ustedes han ido a una boda, ¿no? Cuando se casan, ¿no? El padre, ¿qué dice? ¿No? El cura, ¿no? Ahora tu esposa será tu compañera, dice, ¿no? Ellos aún siguen utilizando el término compañera como tu concubina. Muy bien. Es lo que significaba hace mucho tiempo, ¿no? Compañera significaba concubino. Muy bien. Es lo que significaba compañera. Origen significa de dónde vienen las palabras, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esta palabra, ¿no? Con respeto, ¿no? La palabra carajo. ¿De dónde viene la palabra carajo? ¿No? Su origen, ¿de dónde viene? ¿No? Por ejemplo, carajo viene de los marineros, ¿no? Se llama a la canasta, ¿no? En lo alto del palo mayor de los naos antiguas, usada como soporte al vigía y como castigo al marinero que cometía una falta, ¿no? Entonces, vean, ¿no? En la imagen, carajo es esa parte, la parte más alta, ¿no? Es una canasta, ¿no? Tiene aquí el marinero que se ha portado mal, lo mandaban ahí, ¿no? Y el capitán, ¿qué decía, no? El capitán decía, vete al carajo, decía, ¿no? Como castigo, tiene que ir ahí, tiene que ir. Muy bien. Y como era castigado, ahí el marinero pasaba frío, ¿no? Bueno, ahí iban. ¿Para qué iban al carajo? Para ver si hay un iceberg o no, o si hay un barco enemigo. Para eso iba ahí, ¿no? Y la persona que iba al carajo, ¿no? Pasaba hambre y frío, pasaba. Muy bien, eso significa el carajo. Y de ahí viene la expresión, ¿no? Vete al carajo. Muy bien, ahora hoy en día la palabra carajo lo utilizamos como un insulto. Muy bien, a eso es lo que vendría a ser. Muy bien, entonces eso sería lo que es la etimología. Muy bien, el origen y el estudio, bueno, el origen y la evolución de las palabras. Muy bien, y por último tenemos lo que es la ortografía. ¿Qué es la ortografía? ¿No? Es un conjunto de normas de escritura de una lengua. Es la forma correcta de escribir las palabras, ¿muy bien? Y de utilizar los signos auxiliares de una lengua respetando sus reglas. Muy bien. Muchas personas se confunden. ¿Cuál es la diferencia entre gramática y ortografía?
Todo el mundo piensa que gramática y ortografía es lo mismo. No, no es así. Gramática estudia la correcta o la manera correcta de hablar y escribir, ¿no? Sin en cambio, la ortografía estudia la manera correcta de escribir, muy bien, y de utilizar los signos auxiliares. ¿A qué me refiero con los signos auxiliares? Me refiero a los signos de puntuación. A eso es lo que yo me refiero. Hoy en día, las personas, ¿no? Escribimos como nos plazca. Muy bien. En las redes sociales escribimos de una manera, tenemos una ortografía muy, pero muy pésima. Muy bien. Por ejemplo, veamos de esta manera, ¿no? Vean este ejemplo. Dice, ¿no? ¿Y tomas? Dice, no, yo no tomo. No, que si tomas vino. No me gusta el vino. No, que si llego tomas. Dice, no, no tomaré aunque llegues. Ah, olvídalo, dice. Muy bien. Este es un claro ejemplo. Muy bien. Se dice que las redes sociales está destruyendo la ortografía. ¿Por qué? ¿No? Porque en las redes sociales escribimos como nos plazca y tenemos la manía de escribir de manera incorrecta, ¿no? Aquellas personas que escriben de manera incorrecta en el WhatsApp, ya sea en Instagram o en las redes sociales, ¿no? Para ellos es muy, pero muy difícil aprender la ortografía. Es muy difícil, es muy difícil. Muy bien. A ustedes, señores, les recomiendo que escriban de la manera correcta. WhatsApp tiene, ¿no? El corrector. Tiene corrector WhatsApp. Escriban de la manera correcta. Muy bien. Si ustedes van a querer aprender ortografía, pero escriben mal en WhatsApp o en las redes sociales, su ortografía va a ser, aprender ortografía va a ser, pero muy, muy difícil va a ser aprender por ustedes ortografía. Va a ser muy difícil. Muy bien. Pues les recomiendo que escriban de la manera correcta. Veamos aquí este ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Qué está mal aquí? ¿No? Aquí el receptor, ¿no? O la primera persona que está emitiendo el mensaje, está diciendo, ¿no? Y Tomás está diciendo, ¿no? A esta persona, ¿qué le está pasando? ¿No? Él está hablando de Tomás, ¿no? De Tomás. Está hablando de una persona, ¿no? Pero los nombres propios se escriben con mayúscula. No, pero vean aquí en este ejemplo, está con minúscula. Es por eso que la otra persona ha entendido que si esta persona tomaba, o sea, que se refiere a que estaba bebiendo, ¿no? Que si va a beber o no, o que si sabe beber o no. A eso es lo que se está refiriendo. Muy bien. Y a veces nosotros podemos entender mal a veces el mensaje. Si es que escribimos mal un mensaje, podemos comprender nosotros otra cosa. Muy bien. Vean aquí, ¿no? La persona, ¿no? Que estaba hablando de la persona Tomás, ¿no? De un nombre propio. ¿Cómo ha escrito? Ha escrito con letras minúsculas, ¿no? Y la otra persona ha escrito la otra persona ha entendido otra cosa. Muy bien, a eso es lo que yo me refiero. Muy bien, señores, les recuerdo entonces, por favor, escriban de la manera correcta en WhatsApp. Escriban de la manera muchos estudiantes no escriben de la manera correcta. Muy bien, no escriben de la manera correcta. Muy bien. Muy bien. Como acabo de decirles, ¿no? La ortografía estudia la manera correcta de escribir. Muy bien, en este caso, Tomás se escribe con letra mayúscula. ¿Por qué con letra mayúscula? Porque los nombres propios
se escriben con letra mayúscula. La primera letra, ¿verdad? No todo. La primera letra se escribe con mayúscula. Muy bien. Además, la ortografía estudia el uso correcto de los signos de puntuación. Veamos aquí un ejemplo, ¿no? Aquí está. Vamos a comer, niños. ¿No? A veces en WhatsApp nosotros obviamos, nos olvidamos de la coma. Escribimos como nos plazca, ¿no? Pero eso está mal. Veamos de esta manera, ¿no? Vamos a comer, niños. ¿Qué significa eso? Vamos a comer, niños, ¿no? Esta primera oración está incorrecta. Muy bien. Si yo escribo de esta manera, vamos a comer niños, vamos a comer jóvenes, vamos a comer señores, no sé. Pero si yo escribo de esta manera, significa que yo soy un caníbal, ¿no? Significa que yo voy a ir a comer humanos. Voy a ir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a comer niños. Vean, no hay signos de puntuación ahí. Muy bien. ¿Qué significa entonces eso? Vamos a comer niños. Significa que yo soy un caníbal y voy a ir a comer niños. Muy bien, pero eso no es lo que yo quise decir, ¿verdad? Lo que yo quería decir es que sería la segunda oración. Vamos a comer niños. La segunda oración está bien. ¿Por qué? Porque lleva una coma. Y esa coma se llama coma vocativo. Está especificando en este caso. Muy bien. Vamos a comer, niños, está diciendo. Muy bien. Así es como tendría que ser lo correcto. El uso de la coma. Muy bien, señores. Bueno, señores, para aprender la ortografía, primero, ¿no? Para aprender ortografía debo de aprender a leer, ¿no? La lectura es pero muy, muy importante. Muy bien. Si yo no me gusta leer, si no les gusta leer, la ortografía también va a ser difícil de aprender. Muy bien. Y si escribo también pésimo en WhatsApp o en las redes sociales, mi ortografía va a ir decayendo cada vez más y más, más y más. Incluso mi forma de hablar va a ser pésima. Muy bien, va a ser muy pésima. No me voy a poder expresar de la manera correcta con alguien. Muy bien, no voy a poder escribir una carta, ¿no? Si yo no sé leer. Muy bien, o si es que no me gusta leer. ¿No? Leer no me refiero a que, bueno, todos hemos leído alguna vez un libro, ¿no? Pero ese libro no ha sido por placer, ha sido por obligación, ¿no? Y eso no vendría a ser una lectura, ¿muy bien? Sería una lectura por obligación. Tienen que leer por pasión, ¿no? Y ves, pues que a ustedes les recomiendo que lean, ¿no? Libros de su favoritismo. Muy bien. ¿Qué libros les gusta a ustedes? Lean ese tipo de libros. Muy bien, señores, para que tengan una buena ortografía. Bueno, señores, eso sería todo por hoy. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, veo que no hay preguntas y dudas. Bueno, eso es todo por hoy. Ahora sí, doy paso al profe Franklin. Profe Franklin, ¿nos escucha? Profe Franklin, buenos días.